No quiero tomar demasiado de su tiempo, pero quiero preguntarles una cosa. Si aguantan conmigo por un momento para considerar algunos de aquellos que no se apoyaron en su propia prudencia. Algunos personajes de la Biblia, solo unos cuantos, que no se apoyaron en su propia prudencia a pesar de lo que era el entendimiento de su edad. Tomemos por ejemplo a Noé. Noé vivió en un gran día de investigación científica. En los días de Noé, ellos probablemente construyeron las pirámides, las cuales no se pueden reproducir. Hoy no tenemos con qué hacerlo, nada con qué levantar las piedras. Ellos no podrían hoy en día. En aquellos días tenían alguna clase de química que podían utilizar para teñir y hacer la ropa a verse natural hasta hoy. Ellos tenían un líquido para embalsamar con el que podían hacer una momia. Nosotros no podríamos hacer una hoy en día, aun si tuviéramos que hacerla. Muchas de las artes que hemos perdido. El día en el que vivió era una edad científica inteligente. Jesús refirió a eso, que esa misma clase de edad se repetiría otra vez antes que él regrese. Porque como fue en los días de Noé. Ahora, ustedes creerán eso, ¿no es así? ¿Creen ustedes que Jesucristo dijo eso? ¿Creen ustedes que hemos regresado a esa edad? Ahora, eso está en el libro de Lucas, el capítulo 17 y el versículo 29. Ahora, Lucas 17:30, él dijo, y como fue en los días de Lot, cuando el ángel del Señor... Ahora, él estaba leyendo la misma Biblia que nosotros. Y cuando regresen y averigüen qué clase de día era antes de la lluvia de Noé. Regresen y averigüen qué clase de día era antes de que el mundo fue destruido en los días de Lot. Averigüen lo que era y verán de lo que estaba hablando Jesús. Los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose matrimonio. No lo supieron hasta que no entró en el arca y vino la inundación y se los llevó a todos. Los días de Lot, un poco antes que el mundo fue... El fuego quemó el mundo gentil, los sodomitas. Había homosexuales, perversiones y de todo. Eran Los Ángeles moderno. No únicamente Los Ángeles modernos, pero un Estados Unidos. No únicamente un Estados Unidos, pero el mundo entero. Ciertamente, así era, perversión. El hombre perdió su fuente natural de vida y sus conocimientos naturales del sentido común. Llegaron a ser pervertidos por un espíritu malo que cambió todo el curso de su vida natural. Fueron poseídos por espíritus diabólicos. Si ese no es el cuadro de los días de Noé, entonces no lo sé. O sea, en los días de Lot, es que quiero decir, en los días de Noé también comiendo, bebiendo, casándose, dándose matrimonio, las cortes de divorcio llenándose y todo. Así es como era. Pero recuerden, antes que el mundo fuera destruido, Abraham fue enviado sobre la faz de la tierra y le fue dada la promesa de un hijo. Y Abraham se encontró con Dios en muchas etapas como tipo de la iglesia que se ha encontrado con Dios. Pero un poco antes de la destrucción y el regreso del hijo prometido, o que viniera, mejor dicho, vino el hijo que había sido prometido. Dios descendió y fue manifestado en carne humana, en un hombre, 3 hombres. Y ellos bajaron con Lot. Vinieron primero con Abraham y allí se sentaron. Y Abraham había tenido un cambio de nombre de Abram a Abraham y Sarai a Sara. Y este hombre, el vocero, Elohim, cuando él descendió a hablar con él, ¿qué le dijo? Él dijo, ¿dónde está tu mujer? Sara. Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo, yo te visitaré según el tiempo de la vida. Y ella se rió en la tienda detrás de él. Y él dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Ven? Ahora, él le hubiera quitado la vida a Sara allí mismo por haberse reído de su palabra. Pero él no podía hacerlo, porque Sara era parte de Abraham. Y hoy, Jesús dijo en el Lucas, el capítulo 17 y el versículo 30, como fue en los días de Lot, así será en el tiempo del fin, cuando el Hijo del Hombre, ahora recuerden, Hijo de Hombre es un profeta. Jehová llamó a Ezequiel Hijo de Hombre. Jesús vino en 3 nombres: Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios. Él mismo se llamó Hijo del Hombre para que la gente entendiera, porque Él era ese profeta que el Señor Dios habría de levantar. Ahora fíjense, entonces Él prometió, ¿qué? Que el Hijo del Hombre se revelaría nuevamente, un poco antes de ese tiempo, antes del fuego. Y esa fue la última señal que Abraham vio antes de la llegada del Hijo prometido. Él fue convertido en un hombre joven y ella a una mujer joven. Antes. Ahora, fíjense, la Escritura específicamente dice eso.
Y ahora nosotros debemos esperar por eso. Y entonces, si vemos el mundo en perversión y las cosas que allí suceden hoy en día, cómo se va desarrollando, entonces, ¿cómo podemos decir que aquello es correcto y a la vez no decir que esto acá es correcto? Es porque ustedes se están apoyando en la prudencia de ellos y no en la prudencia del príncipe de vida, el cual era esa persona que estuvo allá con ellos en la puerta de Sodoma. Ahora nos damos cuenta. Nosotros no nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Noé no se apoyó en su propia prudencia. Esa fue una gran edad científica. Pero él no se apoyó en su prudencia de su día. Más bien, él se apoyó en la promesa de Dios. Y se movió según el poder de Dios. Y preparó un arca para la salvación de su hogar. Cuando era absolutamente contrario al sentido común. No había nada de agua allá arriba. Nunca había existido. Pero él sabía que si Dios dijo que habría, entonces habría. Así que él no se apoyó en su propia prudencia, sino que por fe él se movió por la promesa de la palabra de Dios. El Espíritu lo movió y él lo hizo. Abraham, él no se apoyó en su prudencia con respecto a la vida humana. Él se había casado con su mujer como a los 17 años. Aquí estaba él de 75 años. Y ella tenía 65 años, siendo 10 años más joven. Pero Abraham no se apoyó en su propia prudencia cuando Dios dijo que le daría un hijo por Sara, sino que él llamó a cualquier cosa, cualquier prueba científica que era contraria a la palabra de Dios, o cualquier entendimiento aparte de la palabra de Dios, como si no existiera. Y él le dio alabanza a Dios, se fortaleció dándole gloria a él. Él ni siquiera consideró su propio cuerpo, ni tampoco la esterilidad del cuerpo de Sara o de su propio cuerpo. Él no consideró nada, sino que se apoyó sobre la promesa de Dios. No se apoyó en su propia prudencia. Él no se apoyó en sus razonamientos o en razonamientos. Pues usted dirá, hermano Branham, es lógico que Dios nos sane al enfermo cuando tenemos tan buenos médicos. La Biblia dice refutando razonamientos. Nosotros no razonamos, la fe no razona, la fe cree y acepta. Fíjense, pero él creyó en vez de descreer, y llamó las cosas que no existían como si fuesen, lo cual era absolutamente en contra de cualquier razonamiento. Pero él no razonó, él simplemente lo creyó. No había razonamiento que pudiera probar que ese bebé pudiera nacer. Esa mujer ya había pasado la menopausia por casi 20 años, y el cuerpo de él estaba casi muerto. Y cuando él tenía 100 años, o sea, 25 años más tarde, él todavía estaba glorificando a Dios. Contrario a cualquier clase de entendimiento, mas por fe, él sabía que Dios guardaría su palabra. Él no se apoyó en su propia prudencia. ¿Qué si Moisés se hubiera apoyado en su propia prudencia? Cuando Dios le dijo que él debía tomar a Faraón, o sea, a los hijos de Israel, de la mano de Faraón. ¿Qué si él se hubiera apoyado en su propia prudencia cuando él estaba allí frente a la columna de fuego, cuando Dios le dijo, ve y yo estaré contigo? ¿Qué si él se hubiera apoyado en su propia prudencia cuando él los trajo al Mar Rojo y allí se encontraban frente al agua? Y aquí Dios les había prometido la tierra prometida. ¿Qué si él se hubiera apoyado en su propia prudencia? ¿Cómo voy a llegar de aquel otro lado? No tenemos tiempo para construir un puente. Allí está el ejército que viene detrás de nosotros. Allí están las montañas a ambos lados. Aquí tenemos al agua de frente, el Mar Rojo. Ahora, si él se hubiera apoyado en su propia prudencia, él hubiera tirado las manos al aire y hubiera corrido cayendo a los pies de Faraón para decir, Faraón, perdóname, yo actué mal. Pero él no se apoyó en su propia prudencia. Mas él oró y Dios le dijo que diera un paso hacia adelante y el mar se abrió, lo cual era en contra de todo razonamiento. Pero él no se apoyó en su propia prudencia. ¿Qué si Josué? Cuando él fue allá con las otras 10 denominaciones y fue allá y vio esa tierra prometida por Dios y hubiera regresado con ellos y hubiera dicho, ahora esperen un momento, si es verdad, nosotros parecemos como langostas, ellos son gigantes, ¿cómo podremos jamás conquistarlos? Nosotros ni siquiera tenemos espada, solo que tenemos a la mano. ¿Cómo podemos jamás entrar y tomar esa tierra? Pues es totalmente imposible, ellos nos exceden en número, 50 hombres a uno. Ellos son soldados entrenados y nosotros no somos más que una cantidad de pastores de ovejas y labradores de barros, salidos de Egipto. ¿Cómo? Ni siquiera tenemos escudos ni esas cosas. ¿Cómo jamás la conquistaremos? Pues de seguro el razonamiento probaría que ellos no podían lograrlo. Cualquier hombre militar, como era él o Moisés, no pudiera haberse apoyado en su propia prudencia. Mas ellos no se apoyaron en su prudencia. Pero ellos sabían que Dios dijo, yo les he dado esa tierra. Vayan y tómenla. No se apoyen en su propia prudencia. Si usted se apoya en su propia prudencia hoy, estando enfermo, quizás sentado en una silla de ruedas, muriéndose de cáncer, con problema cardíaco, y el médico dice que usted va a morir. Si usted se apoya en esa prudencia, usted sí morirá. Mas no se apoye en esa prudencia, de ninguna manera.
¿Qué de los muros de Jericó? Donde se dice que era posible correr una carrera de carros encima sobre ellos, esas grandes murallas. Dios dijo, ve allá y marcha alrededor tantas veces y toca la trompeta y todos ustedes griten y el muro caerá. Pues eso sería absolutamente una necedad para la mente carnal. Pero Josué conocía lo grueso de esos muros porque él había construido muchos muros allá en Egipto. Él conocía el cemento que contenía y cómo estaban armados para aguantar las carreras de carros allá arriba y aún casas construidas arriba. Pero él no se apoyó en su propia prudencia. Él creyó en lo que Dios dijo que era la verdad y obedeció su palabra y los muros cayeron. No apoyándose en su propia prudencia. Que si él hubiera estado peleando esa batalla, y como yo estaba predicando el domingo, y allí el sol se estaba poniendo, el enemigo había sido disperso. Esa noche se hubieran juntado y hubieran venido con nueva fuerza matando a muchos de sus hombres. Ahora, ¿qué si él hubiera dicho, necesito más luz del día, necesito más luz del sol? Pues ahora esperen un momento, Dios estableció este orden y el sol da vueltas, así que el mundo da vueltas. Ahora veamos, si yo le dijera al sol que se detuviera, quizás si el mundo ahora se detuviera, entonces perdería su gravedad, yo me caería. Él no le puso atención a su prudencia. Lo único que él dijo fue, sol, detente. Y luna, quédate donde estás. Y le obedecieron. No se apoyó en su propia prudencia. Más bien, se apoyó en la promesa de Dios. Yo les he dado a ustedes esa tierra, vayan y obténganla. Él les ha dado a ustedes la promesa del Espíritu Santo. Ustedes la pueden recibir en esta convención, lo pueden recibir ahora mismo. No se apoyan, usted sabe, estoy cansado, le digo yo, casi no comí demasiado la cena, no me gustaría que Juan me viera haciendo esto. Oh, qué barbaridad. Se están apoyando en su propia prudencia. Para vosotros es la promesa y para los hijos de vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El médico dijo que voy a morir. Él me examinó y dijo que tenía este cáncer, que tenía esto, lo que fuera. Yo tengo que morir. No se apoye usted en esa prudencia. Dios es el Señor tu Dios que sana todas tus dolencias. Así que no se apoye usted en ese entendimiento, ni en la prudencia de ningún hombre. Apóyese en la prudencia de Dios. ¿Qué de Sansón? Allá en el campo, cuando los filisteos, que 1000 hombres lo sorprendieron. Y allí estaba parado él, un pequeño renacuajo de cabello rizado, así como así de alto. Él no era un hombre de espada, porque él no sabía, él no tenía entrenamiento militar. Él solo era un pequeñito de cabeza rizada y aspecto cobarde, con 7 mechones colgando. El mimado de su mamá, parado allí. Y allí venían 1000 filisteos. Pues él no tenía nada en la mano. Miró al suelo y allí encontró una quijada de mula ya blanca, descolorida, y él la recogió. Entonces dijo, veamos. Ahora, yo no haré mucho con esto, porque los cascos que tienen en la cabeza son de esos filisteos, todos son soldados, todos tienen lanzas, todos ellos tienen armaduras de malla, y los cascos pesan como 15 libras cada uno, hombres grandes, bien formados. Pues si yo llegara a pegarle con esta frágil quijada de mula sobre uno de esos cascos, pues se reventaría en pedazos. Eso es todo. Él no se apoyó en su prudencia, él solo tomó lo que tenía a la mano y empezó a golpear filisteos. Y después de haber tumbado a 1000 de ellos, él todavía tenía la quijada en la mano. Amén. A mí no me interesa lo que diga la teología del hombre. No se apoyen en eso, apóyense en la palabra de Dios. Cristo el mismo ayer y hoy por los siglos. Ciertamente, él lo creyó. Que si David hubiera escuchado la teología de Saúl. Allí estaba parado Goliat con su gran jactancia. Todos estos asustados. Saúl, cabeza y hombre sobre el ejército entero. Goliat dijo, alguien salga y pelea conmigo. No es necesario que todos muramos. Si yo lo mato, entonces todos ustedes nos servirán. Y si él me mata a mí, pues nosotros les serviremos a ustedes. Porque le llevaba la ventaja. Y así es como le gusta hacer al diablo. Cuando tiene todo el seminario presente y todo así. Cuando va avanzando, ¿ven? El pequeño David caminando por ahí vestido con un pedazo de piel de oveja, rojizo, de hombre encorvado, es una persona pequeña como de 45 a 49 kilos. Él dijo, ¿quieren decirme ustedes que los ejércitos del Dios viviente que están circuncidados a un pacto se mantienen aquí parados y permiten a ese filisteo incircunciso desafiar los ejércitos del Dios viviente? Saúl dijo, muchacho, ven acá. Él dijo, yo admiro tu valor, pero los días de los milagros han pasado. Ya no tenemos tales cosas, ¿ves? Y déjame decirte algo más. ¿Qué tarjeta de compañerismo puedes demostrar? Tú ni siquiera tienes armadura. Tú no tienes más que una onda en la mano, ¿ves? Tú no tienes un título de PhD ni LLD. ¿Cómo vas a lograr eso? Pues ese hombre es un guerrero. Pues él es un DD, LL, PhD, LLQ. Pues él ha obtenido tanto que él podría cubrir una pared con ellos.
¿Y quién eres tú? Un pastor de ovejas. Él dijo, pero yo quiero decirte algo. Él dijo, ¿sabía usted? Dijo, yo estaba ya cuidando las ovejas de mi padre. Y dijo, un león llegó y agarró una de ellas y huyó. Y ¿sabe usted? Yo cogí esta pequeña onda y fui en pos de él y lo tumbé. Yo le saqué el cordero de la boca, él se levantó contra mí. Cuando lo hizo, yo simplemente saqué el cuchillo y lo maté. Dijo, y regresé. Aquí venía un oso buscando esa oveja. Él lo agarró, él también lo maté. Él dijo, ahora, Dios, no mi PhD, no mi propia prudencia. Yo no puedo decirles cómo lo hago, yo no sé cómo sucede. Pero el Dios, amén. El Dios que me libró de la garra del oso y del león, ¿cuánto más me librará él de la mano de ese filisteo incircunciso? El obispo Saúl dijo, ¿sabes, muchacho? Yo creo que tú tienes un llamamiento. Te diré, si vienes acá conmigo te enseñaré cómo combatir en duelo, ¿ves? Y te diré, yo soy el doctor, así que ponte mi armadura. Quiero vestirte. David se paró allí, le dieron un PhD, un LLD y todo eso. Y el pobre muchachito ni siquiera se podía mover. Él no sabía. Él dijo, yo no he ensayado esto, ese chaleco eclesiástico no me queda. Quítenme esta cosa. Déjenme ir con aquello con que Dios me ha ayudado. Esa era la fe en el poder de Dios. Y él no se apoyó en su propia prudencia. Él no se apoyó en lo que alguien más dijo. Él se apoyó en la fe, porque él sabía que si Dios lo había salvado de la garra del oso, ¿cuánto más lo salvaría a él de ese filisteo? Pues si Dios los amó a usted lo suficiente para sacarlos del pecado y para llenarlos con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa con ustedes, pobres débiles, sin espinazo por todo el país? ¿No los librará a él mucho más de sus aflicciones, siendo que él prometió que lo haría? La palabra de Dios lo dijo. Él lo hará, seguro. Él lo libró a él de la mano. Cada uno de los profetas, ¿qué si ellos se hubieran apoyado en su propia prudencia en su edad? Ellos nunca se hubieran acercado a sus sacerdotes y sumos sacerdotes para llamarlos paredes blanqueadas y todo lo demás. Ellos nunca hubieran profetizado contrario a ellos. Ellos hubieran sido como algunos de sus profetas modernos, siempre de acuerdo, vestidos de ropas finas y viviendo en los palacios de reyes. ¿Qué si Juan hubiera tratado de apoyarse en su propia prudencia? No obstante, él fue directamente. Ellos dijeron, ahora un momento, espera un momento, Juan, no prediques de casamiento y divorcio. Él fue directamente ante los y dijo, no te es lícito tenerla. Sí, señor. Dijeron, pues no sabes tú quién es él. Es el a mí no me importa quién sea. Él no se apoyó. Ahora, sabes, tú no tienes mucho, te encuentras por acá en este desierto, la sociedad no te recibirá si te pones a actuar así. A él no le importó ninguna asociación. Él no se apoyó en su propia prudencia, pero en la prudencia de Dios. Seguro. Hubo un hombre que sí se apoyó en su propia prudencia y su nombre fue Judas Iscariote. Él... Yo no veo cómo él pudo haberlo hecho. Él había estado cara a cara con Cristo, así como Eva allá en el principio. Él había visto la vindicación. Él había mirado a Dios en la cara, como lo hizo Eva, en el fresco de la tarde. Eva miró a Cristo en el fresco de la tarde, allá en el huerto. Y Judas se había sentado en el fresco de la tarde, en el huerto del Getsemaní. Y en muchos lugares, él había mirado al mismo Cristo. Lo había oído a él enseñar, probándose el mismo por la palabra. Vindicado ser el profeta del que Moisés había hablado que se levantaría. Y les dijo en la Escritura quién era él y todo al respecto. Ellos lo habían visto probado por Dios que él era. Y después él se apoyó en su propia prudencia. ¿Cómo pudo él haberlo hecho? Fue porque para comenzar él nunca lo tenía aquí adentro. Él no era una simiente germinada. Él era el hijo de perdición, nacido de perdición y regresó a perdición. Ahora, nos damos cuenta, pero él salió y quizás fue que tuvo una idea según su prudencia. Él quizás pensó que Jesús, él le tenía tanto respeto. Ahora, ¿saben? Quizás yo lo venda por 30 piezas de plata. Y si lo hago, tendré un poco de dinero. Y entonces pondré a hacer algo con eso. Y él mismo será capaz de librarse. Él no sabía que en la Escritura le había llegado a la escena precisamente para tomar ese lugar. Y tampoco se da la cuenta la gente hoy en día de la condición en que se encuentra. Ha sido ordenado que esta iglesia de la Odisea esté en esta condición, poniendo a Cristo del lado de afuera. Y él tocando a la puerta tratando de volver a entrar, aunque sin cooperación por ninguna parte, vindicando su palabra en el día de hoy, como él lo ha hecho en cada día, y ellos se apartan de eso inmediatamente, apoyándose en su propia prudencia. Eso es todo.
O quizás, vamos a decir esto, que él pensó que quizás si él vendría a Cristo por 30 piezas de plata, pues que él tendría compañerismo con algunas de las grandes denominaciones de ese día, los fariseos y los saduceos. Él diría, ahora un momento, pues él puede cuidarse de sí mismo. Yo lo he visto en grandes batallas. Yo sé que él puede cuidarse de sí mismo para yo así ganar un poco de dinero como una pequeña jubilación, por decirlo. Y luego también yo pudiera tener un gran puesto con estas iglesias hoy, si se los entrego. ¿Ven? Pero él se apoyó en su propia prudencia, en vez del entendimiento que esa era la palabra vindicada de Dios. Y él hizo con Jesús exactamente lo que las Escrituras dijeron que él haría. Y hoy día, el mundo eclesiástico ha rechazado a Cristo en estos últimos días exactamente como el libro de Apocalipsis dijo que ellas harían. Es el espíritu de Judas otra vez, en forma de iglesia, teniendo forma de piedad, pero negando la palabra. ¿Ven? Eso es verdad. Ahora, oh, qué cosa. ¿En qué resultó aquello? Muerte. Igual como con Eva. Y lo mismo sucede con todos los demás que tratan de pervertir la palabra de Dios y que se apoyan en su propia prudencia. Aún ahora ellos venden, no por 30 piezas de plata, pero quizás por llegar a ser algún gran oficial o por alguna experiencia de seminario. No valdría ni 30 piezas de plata, pero ellos de todas maneras lo venden. Venden su entendimiento de Dios por tal cosa como esa. Cuán diferente al gran erudito San Pablo, que tenía todo el conocimiento del cual pudo jactarse. Pero él dijo, he dejado por un lado todo mi razonamiento. Un día yo me encontré con una columna de fuego en el camino a Damasco. Y él dijo, yo no vine entre ustedes con excelencia de palabras, porque si tal fuera el caso, ustedes confiarían en la sabiduría del hombre o de hombre. Pero yo vine a ustedes en el poder y las demostraciones del Espíritu Santo para que ustedes se apoyaran en la palabra de Dios. Amén. Dijo, si aún viniere un ángel del cielo y os anunciare otra cosa, sea anatema. Gálatas 1:8. Eso es correcto. No, señor, no fue así con él. La mujercita junto al pozo, ella era inmoral. Pero ella sabía que las iglesias la habían excomulgado. Pero ella no se apoyó en su propia prudencia. Cuando ella se encontró con este junto al pozo, que le dijo todos los pecados que ella había cometido, ella corrió a la ciudad. Ahora, no era correcto para una mujer hacer eso, andar anunciando cualquier cosa, siendo que ella era una prostituta. Pero cuando ella se encontró con Jesús, ella no se apoyó en la prudencia de la gente de aquellos días. Ella vino y dijo, vengan, vean a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el mismo Mesías? Ella no se apoyó en su prudencia. No, la Virgen María. Cuando el ángel Gabriel se encontró con ella y le dijo que ella iba a tener un bebé sin conocer hombre. Eso nunca había sucedido. Ella no se apoyó en su propia prudencia, que una mujer no podía tener un bebé sin tener un esposo. Ella no se apoyó en eso. Más bien dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella no dijo cómo lo voy a lograr y cuándo será y cómo va a suceder todo esto. El ángel dijo, el Espíritu Santo te hará sombra. Y ese santo que nacerá de ti será llamado el Hijo de Dios. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Ella no tomó su razonamiento que le decía que eso era imposible. Ella solo dijo, he aquí la sierva del Señor. Eso es correcto. Fíjense. La mujer que tenía el flujo de sangre, el médico le dijo, no hay esperanzas. Ella había gastado todo su sustento en médicos y ninguno pudo ayudarla. Mas ella no se apoyó en eso. Cuando Jesús, ella caminó entre la multitud y ella dijo, yo creo que si puedo tocar las vestiduras de ese hombre seré sana. Ella procedió. Pero espere, el médico ya le dijo, usted no puede sanar. Ella había tenido este flujo de sangre por años y años. Y ella se ponía más débil cada vez y empeoraba. Los médicos la habían desahuciado. Ese era todo el entendimiento que ellos tenían. Pero ella habló por fe. No había ninguna escritura diciéndole que hiciera eso. Pero ella dijo, si yo pudiera tocar el borde de su vestido, seré sana. Y ella se metió por allí y lo tocó. Ya regresó, se sentó. Y Jesús se dio la vuelta y dijo, ¿quién me tocó? Miró alrededor hasta que la encontró. Él le dijo a ella de su flujo de sangre y ella sintió en ese mismo momento en su propio cuerpo, ya no podía probarlo allí mismo, pero ella sintió en su propio cuerpo que se detuvo su flujo de sangre. Ella no razonó que si el médico la había desahuciado, ¿cómo podía alguna otra cosa ayudarla? Ella no acudió al razonamiento, sino que acudió a la fe. Ahora la Biblia dice que Él es el sumo sacerdote hoy que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto? No entren a razonar diciendo, eso es. Él dijo,
Él es eso hoy mismo, Él es ahora mismo, es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué piensan ustedes cuando yo estaba allá y era un predicador bautista y ese ángel del Señor me encontró allá y me comisionó a ir a hacer esto que estoy haciendo? Pues mi pastor dijo, te has vuelto loco, pues tuviste una pesadilla tú. Yo dije, es mejor que usted me reciba la tarjeta de compañerismo ahora mismo. Pues dijo él, ¿cómo puedes tú, con ni siquiera una educación de primaria, predicar alrededor del mundo? ¿Cómo podrás tú orar por reyes y potentados y tú ni siquiera puedes usar bien la gramática? Yo no estaba confiando en mi gramática, yo no estaba confiando en ninguna habilidad que tuviera. Yo fui comisionado. ¡Aleluya! Y yo no me puse a razonar. Si yo hubiera escuchado los razonamientos, probablemente hubiera miles de personas muertas años atrás, pero yo llevé un mensaje exactamente como él dijo, vuelta y vuelta al mundo. Y yo lo haré otra vez por la gracia de Dios, no por razonamiento, sino por una comisión. Aleluya. Yo no me apoyé. Usted dirá, usted ya tiene 55 años. Si tuviera 95 años, eso no significa nada. Todavía es el mismo Dios que fue con Abraham. Sí, Señor, no se apoyen en su propia prudencia. Y después que salió la señal y la voz le siguió y las iglesias empezaron a rechazarme, a cerrar sus puertas sobre doctrina, lo cual ninguno de ellos se atrevería a pararse delante de mí para decir que estaba bien o mal. Yo reto a cualquiera de ellos, no para parecerme muy listo, pero yo sé dónde estoy, correcto. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Ellos cerraron toda puerta. ¿Ahora qué piensas hacer? El otro día allá arriba en la montaña yo estaba parado y dije, Señor, yo tengo una puerta abierta en toda la nación hasta donde yo sé. Esa es Phoenix, Arizona. La única que tengo. Yo comencé a bajar de la montaña y tan claro como he oído cualquiera hablar, él dijo, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ya, no, nada de mi propia prudencia. Yo me apoyo en su promesa. Oh, amigos. No se apoyen en razonamientos. Clamen más bien con Eddie Peronet de antaño. Clamen todos el poder del nombre de Jesús. Permitan que ángeles caigan postrados. Traigan la diadema real y corónenlo Señor de todo. Corónenlo a Él, Señor de todo. Eso es correcto. No se apoye en lo que usted piensa o en lo que alguien más piensa. Por fe, acepte la promesa de Dios. ¿Lo harán? Ahora, no se trata de que si alguien más lo hizo o si no lo hicieron. Pero, ¿qué de usted mismo? ¿Qué harán ustedes de este Jesús llamado el Cristo, que se da a conocer en este día igual como Él lo hizo en aquel día? ¿Le creen ustedes a Él? Oremos.